Lo primero que tenemos que tener presente, recogiendo esa idea que veíamos en el primer tema del sentido de un final, es cuál es el sentido de final que necesita un guionista. Pues bien, un guionista, aparte de un cierto concepto claro de cuál es la estructura dramática y también una cierta técnica, necesita organización. Hablar de organización implica una necesidad de plazos y una necesidad de un método de trabajo. Hacer las cosas de una manera desorganizada en este sentido nos abocaría a algo que de entrada a mí me interesa que evitemos, que es un funcionamiento amateur. El amateurismo en la escritura de guión nos llevaría casi de una manera automática a la frustración de nuestras expectativas y de ahí a abandonar. Por lo tanto, es algo que vamos a intentar evitar. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, en tener claros cuáles son los condicionamientos que pesan a la hora de hacer un cortometraje, un mediometraje o un largometraje. Cualquiera de estos tres formatos implican una cierta disposición, unas ciertas expectativas que deben de pesar sobre el guionista a la hora de tomar sus decisiones. Un cortometraje, por ejemplo, es casi siempre deficitario aunque se haga a coste cero. El mercado del cortometraje actualmente se restringe casi en exclusiva a los festivales. Los festivales suelen tener en sus bases que se excluye de concurso a aquellos que superen los 16, 17 como máximo minutos de duración. Pues bien, si como guionistas no tenemos en cuenta esto y escribimos algo que preveamos que pueda durar más de 16 minutos, esa carta de presentación que nosotros estamos elaborando frente a la industria y que virtualmente a lo mejor incluso no nos cuesta dinero, no nos va a servir como carta de presentación frente a aquellos a los que nos dirigimos. Esto obviamente tiene una traslación práctica. Debemos de hacer cortometrajes que estén por debajo de los 16 minutos. En cuanto a los largometrajes, un largometraje sí que es potencialmente lucrativo, potencialmente. Un mediometraje, sin embargo, es aún más difícil de mover que un cortometraje. Existe un festival en Valencia especializado, se llama La Cabina, es prácticamente único en el mundo y de ahí su relativo éxito o su nicho de mercado. Si es difícil mover un cortometraje, mucho más difícil es mover un mediometraje, por lo tanto es algo que está fuertemente no recomendado. A este respecto, por cierto, tenemos que derribar un tópico o combatir una cierta convención, esa que dicta que una página de guión equivale a un minuto de metraje. En un proyecto industrial de un largometraje que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, elaboramos un guión de largometraje de 180 páginas. Ninguno de los productores que lo han leído y que en principio están interesados en producirlo ha puesto en ningún momento ninguna pega ni ha dicho nada parecido a que este guión, una vez que se visualizara, se iría a 180 minutos, de hecho no se iría a más de 120. Quiero decir que dependiendo de cómo de prolija sea nuestra escritura, una página de guión puede equivaler a un minuto de metraje, pero también 3 páginas de guión pueden equivaler perfectamente a 2 minutos de metraje. En todo caso, el guionista no se puede plantear el proceso creativo como algo misterioso a lo que se pueda entregar de una manera discontinua y a capricho de las musas. Quiere esto decir que lo que tenemos que plantearnos es un sistema de trabajo lo más organizado y lo más constante posible. Mi consejo es que para la escritura de un cortometraje, en una tarde, en 2 tardes, quiero decir en un par de jornadas de trabajo como mucho, hay tiempo más que suficiente para dar forma a una primera versión. Esa primera versión, una vez que la empecemos a mover, que se la enseñemos a terceras personas, que pueden ser guionistas, pueden ser familiares, amigos, pueden ser los productores, sufrirá modificaciones propias y ajenas, pero para llevar a cabo una primera versión hay tiempo más que suficiente en esa tarde, 2 tardes. Un largometraje es algo que lleva bastante más tiempo, pero que no nos debemos de plantear en un plazo de más de entre 1 mes y 3 meses. De hecho, 3 meses es, como veremos en su momento, por lo que se nos pagará.
el salario de un largometraje equivale al salario de 3 meses de trabajo. Si solo podemos trabajar un par de jornadas a la semana, porque tenemos otro trabajo y podemos trabajar solamente viernes, sábado o sábado, domingo, fijémonos un plazo de aproximadamente 3 meses, pero si sacamos adelante una secuencia dramática que equivale a aproximadamente unas 5 páginas de guión, si hacéis la cuenta, a 2 días de trabajo a la semana, quiere decir 10 páginas, quiere decir 40 páginas al mes, quiere decir que en un mes tendréis 120 páginas redactadas. 120 páginas, hemos dicho antes, no equivaldrán necesariamente a 120 minutos de metraje, pero sí, con toda probabilidad, a aproximadamente 90 minutos, que es la duración estándar de un largometraje. ¿Cómo podemos alcanzar este nivel de eficiencia en el trabajo? Obviamente, teniendo claro un determinado protocolo, que es el que vamos a aprender en el tercer tema, pero que en resumen de lo que se trata es de haber redactado previamente a dar forma a cualquier secuencia, haber redactado, decía, primero una sinopsis y un tratamiento.